soy Gustavo. Queremos transformar la construcción de hogares en una experiencia inolvidable. Y para ello, creamos Tu Casa en 8 Pasos, un podcast basado en nuestro proceso de construcción, en donde cada episodio invitaremos expertos a platicar de lo que necesitas saber para lograr la casa de tus sueños. ¿Estás listo? Comencemos. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos arrancando con el paso 4. Es una plática muy rápida, pero muy interesante del tema del presupuesto, ¿no? Muchas veces no nos sentamos a analizar, oye, ¿qué es un presupuesto? ¿Qué conlleva el presupuesto? ¿Por qué tarda tanto hacer un presupuesto de una casa, no? A veces creemos que sería algo rápido, queremos que sea algo rápido. Y estoy aquí con Mario hoy para platicar un poquito de lo que es el presupuesto de la casa y lo que nosotros consideramos que se necesita saber del presupuesto de una casa para poder ir avanzando de manera correcta en la construcción de tu casa. Hola, hola. Estamos aquí con Mario. Bienvenido. Adiós. Bueno, gracias por estar aquí para platicar el día de hoy del tema, un tema que es muy delicado, que es muy importante para que los proyectos salgan bien, el presupuesto, ¿no? Creo que a veces se subvalora o se subestima el tema de la importancia que tiene un presupuesto, ¿no? Porque muchas veces se hace un presupuesto para hacer otros tipos de trabajos, pero en construcción sí es una base muy sólida para poder llevar un buen control de obra, para poder hacer cosas. Creo que igual hemos aprendido de proyectos, ¿no? Al final creo que nadie nace sabiendo todo y hemos sufrido incluso cuando hay un presupuesto que no está bien. En el transcurso del proyecto te vas dando cuenta del estrés que genera, ¿no? Digo, al final se aprende lo que se escarmienta. Y pues es algo que es súper importante platicar porque un buen presupuesto puede ser la diferencia abismal entre llevar una obra a gusto, con gozadera, o una obra en la cual te estés agarrando del chongo, no sepas qué está pasando, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mira, al hablar del presupuesto, como bien comentas, creo que es la base, ¿no? Para el inicio de un proyecto tan grande como son los de construcción. O sea, hay proyectos que de alguna manera se pueden llegar a salir de las manos si no tenemos esta línea base bien fundamentada. En la parte del presupuesto, en las obras de construcción específicamente, a nosotros creo que lo dijiste muy bien ahorita, ¿no? O sea, hemos siempre durante el momento de los proyectos que estamos construyendo, vamos corrigiendo y vamos ajustando para los próximos proyectos igual. O sea, es algo que no podemos prever siempre todas las cosas, pero sí tratamos de hacerlo desde el principio, ¿no? Entonces, los presupuestos se necesita iniciar con esa base firme de costos para un proyecto de construcción que yo creo que, y nos pasó varias veces, recuerdo que al inicio nos pasó varias veces que iniciamos una obra sin presupuesto y salen terrible. O sea, salen terrible porque no tienes esa línea base de para dónde estás yendo, de si estás yendo bien, mal. Entonces, no sabes en qué momento corregir, cómo hacerle, ¿no? Entonces, creo que hemos aprendido muchísimo de esos errores que cometimos al principio, que seguimos cometiendo actualmente, obviamente, y seguimos ajustando. Pero creo que vamos por buen camino, obviamente, en esa parte de poder llegar para ofrecerle también a los clientes esa gozadera, de que no sufran lo que sufrimos ya al principio, ¿no? O sea, esa incertidumbre posiblemente de cuánto va a costar mi proyecto. Claro. Empezamos desde el principio. Un presupuesto. ¿Cómo se divide un presupuesto de construcción, no? O sea, si quieres decir 4 columnas principales, o sea, cuando un cliente ve un presupuesto ya de precio unitario bien ejecutado, ¿cuáles son las columnas que tiene un presupuesto? Y para que el cliente pueda entender un poquito qué es lo que va a visualizar acá y por qué. Porque es algo que cobramos en Orriza, ¿no? O sea... Sí, correcto. Sí, nosotros, la parte del presupuesto, pues son documentos de 40 hojas, 50 hojas, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dices, no es nada más un resumen de cuánto te va a costar tu casa. Y se empieza primero, creo que por la jerarquía posiblemente del presupuesto, ¿no? O sea, que hay, creo que las constructoras lo hacen de diferente manera, depende cómo se acomodan ellos también. Pero nosotros mínimo lo dividimos mucho por la jerarquía primero del proyecto general, ¿no? Después el tema de planta baja, planta alta, subcontratos, a veces suministros, dependiendo mucho de cómo sea el cliente, piscinas. O sea, dividimos mucho las partidas de cómo se puede ver un proyecto general y dentro de cada una de esas hay otras subpartidas en las que vamos dividiendo otra vez otras categorías más de cada una de estas de esas partidas de planta baja, planta alta, ¿no? Y ahora sí viene la parte de los conceptos de precios unitarios, ¿no? Que es un muro de bloc, castillos, o sea, ahora sí ya al detalle de cada concepto y cada columna pues son clave, el concepto general donde se explica realmente qué es lo que estamos cobrando de cada precio unitario. Ok, aquí déjame parar. Primero que nada vamos a ver el resumen general es
Casa, Pepito. Después viene planta baja, planta alta, subcontratos, piscina, biodigestor, o sea, todos los sistemas extraordinarios, ¿no? Eso es hacia abajo. Eso hacia abajo. En filas. En filas. En columnas. Lo primero, clave. La clave de cada concepto ahora sí unitario. Después viene el concepto ahora sí en sí, que es donde ahora sí se explica tal cual qué es lo que incluye, ¿no? O sea, que es muro de block de 15 por 20, con mezcla de tal cosa. O sea, realmente te da una especificación bastante extensa de lo que es el concepto, de lo que vas a cobrar. Después viene la siguiente columna, que es la unidad, ¿no? O sea, cada precio unitario tiene una unidad, ¿no? Puede ser metro cuadrado, metro lineal, lote, pieza, depende qué es lo que vayas a cobrar en el concepto. Y eso es cómo se mide el concepto. Eso es cómo se mide el concepto, exacto. Después vamos con la parte de la cantidad, que eso sí es lo que nos lleva más tiempo, una de las cosas que más nos lleva tiempo al hacer un presupuesto, que es generar realmente los volúmenes de toda la obra, de ese concepto en particular, con la unidad que ya se platicó, con la que se va a medir. ¿Sí? Entonces, en este caso puede ser muro de block por metro cuadrado, 300 metros cuadrados de muro de block. Y ahí tienes que medir todo lo largo por lo alto que tenga cada muro y vas metiendo todos los muros de la casa. Exacto. La siguiente columna es el precio unitario, que en este precio unitario engloba todo lo que son materiales, mano de obra, herramientas, equipos, indirecto. Realmente es todo lo que conlleva realizar ese metro cuadrado o esa unidad del concepto que vayamos a hacer. Y la última columna ya es el total de la multiplicación de los dos, ¿no? O sea, de cuánto realmente va a costar ese concepto en esa partida. Ahorita estamos hablando de muro de block, dijimos 200, 300 metros cuadrados, dijiste. Ponte que 300. Precio aproximado por metro por cuadrado. 400 pesos más o menos. 400 pesos, multiplicas 400 por 300 y te da el total 80,000 pesos. Todo lo que vas a usar en muro de block en planta baja. También va a haber uno en planta alta, también va a haber uno en cada área que haya, ¿no? Exactamente. Y se va midiendo separadamente toda esa parte. Perfecto. Eso es un concepto. Dijiste que son 50 hojas. Más o menos sabes cuántos conceptos hay en un presupuesto. Aproximadamente. Ay, no. Ahorita sí no lo tengo como que a la mano, pero sí. No sé, yo lo calcularía entre 200. No, creo que es un poquito más. No, yo creo que como 400, yo creo tal vez. Okay. O sea, depende mucho de la casa, del tamaño de la casa, pero sí, la mayor parte de las casas rondan en un promedio y de ahí pueden aumentar o disminuir, pero yo creo que sí, por ahí 400 deben ser. Perfecto. Y sumando todos los conceptos que tengas en una partida, te dan el total por partida. Sumando todas las partidas, te dan el total de la casa, ¿ya? Bueno, no, te da el total de una subpartida, después de la subpartida tienes la partida general y después el total de la casa, ¿no? Exacto. Ok. ¿Y por qué hacer esto, que es tan tardado, tanto esfuerzo? ¿Cuánto tiempo lleva? Aproximadamente lleva 3 semanas hacer un presupuesto de esta manera, ¿no? A comparación de más o menos ver con históricos, más o menos el precio por metro cuadrado que tengo, lo multiplico por los metros cuadrados y le digo al cliente más o menos me va a costar esto. ¿Para qué nos sirve este presupuesto? Pues mira, como dijiste al principio, ¿no? O sea, este presupuesto nos sirve realmente para tener el dato lo más acercado a la realidad de lo que va a costar el proyecto al final. Porque si lo hacemos por paramétricos, ¿no? Como dijiste, de estimados de lo que ya hemos construido antes, todos los proyectos son diferentes. O sea, realmente no hay ningún mínimo de los que nosotros realizamos. Todos son diferentes, todos tienen diferentes luminarias, llaves, pisos, la diferente distribución de la casa hace que la estructura sea diferente también. Todo es diferente y realmente a nosotros nos gusta realmente dar el precio lo más acercado o lo más exacto posible a la realidad. Entonces, si damos un precio paramétrico, puede haber mucho margen de diferencia al final, que el cliente es el que lo va a terminar pues sufriendo posiblemente, ¿no? O nosotros, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, pero no se trata de eso, se trata que desde el principio sea mucho la claridad con el cliente de lo que se le está presupuestando, tengan ellos un entregable también de 40 hojas, 50 hojas y que vean tal cual, concepto por concepto, precio por precio, cantidad por cantidad, no haya nada que pueda sorprenderles durante la obra, ¿no? Que al final se hace un resumen ejecutivo igual con las áreas y todo para que el cliente pueda entender a grosso modo lo que está viendo, ¿no? Es un presupuesto de construcción, creo que es bastante complejo de entender así, sí. Pero con el resumen creo que se entiende mucho mejor en la junta que normalmente se entra en el presupuesto, ¿no? Pues de hecho creo que eso es algo que nosotros le explicamos mucho a los clientes, ¿no? O sea que esos 40 hojas realmente ellos no deberían por qué entender realmente todos los conceptos que están explicados allá. La tienen a la mano, pero no necesitan si no lo quieren hacer. Exactamente, y por eso hacemos ese resumen, ¿no? O sea, un resumen realmente muy visual en el que ellos entienden realmente qué se está considerando. Ok. Ya que se hizo este presupuesto,
Y ya que tenemos este número muy acercado a la realidad, que te va a variar un 5 más menos por ciento, que es de hecho el rango de error que nosotros le consideramos en nuestros presupuestos, ¿qué se hace con él? O sea, ¿para qué te sirve? Bueno, para empezar, digo, esa parte ya creo que cuando los clientes trabajan con preconstrucción, creo que ya la van a ver conmigo. Se entrega un presupuesto, se ve cuánto es el costo real de la obra en total, y de ahí se hace una meta de, oye, ¿hasta cuánto quieres llegar? Y se ve estratégicamente qué se puede ajustar en el proyecto para que lleguemos a ese precio. Con ingeniería, no con ahí vemos cómo le bajamos, ¿no? Sino, oye, ¿qué conceptos podemos quitar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué acabados? Etcétera, para hacer una entrega. Ya que se llega a este precio ideal que el cliente quiere, costo-beneficio, considerando todas las cosas del proyecto, ya con las ingenierías, ya pasamos acá por encontrar un terreno, por las arquitecturas, por las ingenierías, y ya terminamos la ingeniería de costos integrando toda esa parte. Ya ajustamos una vez el precio a lo que el cliente quiere. ¿Qué hacemos con ese presupuesto? Ya que el cliente dice, ¿sabes qué? Voy a irme al siguiente paso, que seguiremos hablando de eso más adelante, pero firmo contrato, este presupuesto se pasa a construcción, ¿y qué hace construcción con ese proyecto? Eso es muy importante. Es algo que a veces los clientes no ven, ¿no? O sea, es esa parte... O ahí se queda y nada más era para dar ese precio. Sí, no. O sea, nosotros, de hecho, nosotros por eso no trabajamos, es parte de nuestras, pues nuestras como reglas, ¿no? De alguna manera, no podemos iniciar un proyecto sin hacer nuestro propio presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, este presupuesto que ya se sacó, internamente tiene muchísimos datos, que nosotros eso lo pasamos a unos softwares que nosotros utilizamos, que son para poder controlar y llevar la obra de la mejor manera. Entonces, es algo que los clientes no ven, pero está tras bambalinas. Nosotros aquí en la oficina llevamos todo ese control, peso por peso, o sea, material por material, todo lo que se consume lo vamos realmente registrando y comparando realmente la línea base, ¿no? Para ver cómo estamos yendo respecto al proyecto. Entonces, creo que allá es donde viene un poco del plus que damos nosotros igual, es el hecho de esa claridad y control que tenemos interno, pero que lo podemos llegar a transmitir igual hacia los clientes. Ok, perfecto. Se pasa a los software de control y eso lo llevas en la construcción. Aquí hay algo súper importante, ¿no? Porque a veces pasa que los clientes quieren cambios en el proyecto, ¿no? La característica, creo que del presupuesto de construcción es que tú cuantificas todo, ¿no? Porque al final, me da risa un poquito la frase, pero es que dicen, no, es que si me agregas esto me va a costar. Entonces, un poquito es el tema de, bueno, es que un presupuesto de construcción es tan elaborado que eso tiene un concepto, ¿no? La pintura tiene un concepto, el acabado tiene un concepto, el muro tiene un concepto. O sea, está tan fragmentado todo que cualquier cosa que se agregue no está considerada al proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa un poquito acá? Digo, creo que nos estamos adelantando un poquito en la etapa de construcción, pero ¿cómo hace el cliente para agregar estas cosas al proyecto? Si quiere hacer un nuevo enchufe, si quiere hacer un nuevo esto y no estaba en su presupuesto. Digo, es algo que ahorita nosotros hemos tratado de evitar también. O sea, creo que ya lo hemos estado corrigiendo igual. Un poquito el tema de que desde antes de iniciar la construcción tratar de afinar esos detallitos, ¿no? Que ya nos ha pasado que durante la obra luego hay muchas cosas que no se definieron y se tienen que hacer algunos trabajos adicionales, ¿no? Termina costando más. Que termina costando más. Entonces tratamos de que esos costos se vean desde el principio. Pero vamos a suponer que al final se inició la obra y hay esas modificaciones que siempre hay. Realmente creo que siempre va a haber. O sea, es algo por el tipo de casas que hacemos personalizadas. Es parte de, a veces, el que el cliente pueda realmente modificar, querer algo adicional que vio y le gustó. Entonces, realmente, nosotros cómo lo manejamos es, ellos tienen que hacer una solicitud de estos cambios, ¿no? Nosotros no realizamos ninguna modificación en obra sin que el cliente sepa antes cuánto le puede llegar a costar. Okay. O sea, eso es súper importante, ¿no? O sea, porque igual tenemos hemos escuchado muchos casos que luego al final le llegan con el cliente y le sacan la cuenta de todo lo que se hizo adicional, ¿no? Por petición esta vez del cliente, que si lo hubiera sabido el cliente desde antes, puede ser que no lo hubiera hecho. Entonces, nosotros tratamos de que antes de realizar cualquier modificación que nos solicite el cliente, tiene que saber ellos el precio antes de hacerlo. Y tratar de hacerlas desde preconstrucción. De preconstrucción, pero suponiendo que no se pueda, o sea, siempre tratar de que ellos tengan un precio antes de que nosotros lo ejecutemos. Sí. Ojo, súper importante allá. Si vas a hacer tu proyecto, checa bien todas las partes del proyecto antes de empezar la construcción. ¿Te va a costar más poner un enchufe, poner cualquier cosa que quieras hacer a posteriori al diseño arquitectónico, ingenierías, cuando ya estés en construcción? Siempre es bueno con tu arquitecto o en dado caso que estés con nosotros vamos a revisar contigo las salidas, los enchufes, los focos, para que al final tengas todo definido y sea mucho más económico a la larga, para que no se estén haciendo modificaciones en campo, ¿no? Corte informativo nada más, porque creo que es súper importante. Sí. De hecho, ahorita en preconstrucción justamente hay una persona ya especializada en este tema que
está juntando arquitectura con ingeniería estructural para ver que no hayan conexiones o fallos en el tema de que, oye, el cerramiento está bajando, ¿no? Porque es algo que nos hemos dado cuenta que pasa. Y se tiene que checar antes porque si no es un problema. Después con ingenierías eléctricas y con ingenierías sanitarias igual va checando que esté todo bien. El tema de los espacios para las bombas es algo que tal vez en presupuesto se puede cuantificar, pero a la hora que estás en obra, si no se checa desde preconstrucción, luego es un problema, ¿no? ¿Y qué pasa? Posiblemente tengas que hacer otro cuartito que no estaba considerado en presupuesto, porque cualquier cosa nueva ya no está considerada en presupuesto y terminas incrementando los costos de tu proyecto, ¿no? Entonces siempre es hacer esa reingeniería antes de firmar el contrato y tener todo bien establecido. Creo que es súper bueno, ¿no? Obviamente una persona que hace su diseño y todo no va a aventarse a hacer su diseño arquitectónico, sus ingenierías y su presupuesto para arrancarse una obra que no sabe cuánto le va a costar. Hay formas de que una persona pueda hacer un precio aproximado antes de empezar incluso su arquitectura. Sí. De hecho, nosotros actualmente pues tenemos un cotizador, ¿no? O sea, en la página web, que pues ha salido en base justamente a los paramétricos que decimos que nosotros no usamos para construir, pero sí los usamos de una manera para que el cliente tenga una idea de como cuánto le puede llegar a costar lo que tiene en mente, aunque no tenga un diseño. Porque este cotizador lo que le ayuda al cliente es igual visualizar un poquito más sobre los espacios también, ¿no? O sea, le hace una serie de preguntas en la que pueden ellos ver cuántos cuartos quieren, cuántos baños, 2 lavabos, 2 inodoros. Son preguntas que a veces se lo va a hacer arquitectura de todas maneras, pero son muy importantes al principio como para que dimensione un poquito el tamaño de la casa que quieren, y en base a eso nosotros ya lo podemos multiplicar por un paramétrico, igual dependiendo mucho el nivel de casa que es lo que quieren, ¿no? O sea, si quieren con mucha madera, con mucha piedra, con mucho mármol, pues todo va a ser un poquito más caro, pero ya tienen ellos un precio ahí paramétrico, como cuánto va a salir la casa, antes de meternos a todo el tema de la arquitectura, de las ingenierías y sobre todo de la construcción, ¿no? Claro. O sea, entonces ellos ya tienen una noción de por dónde van, para que ellos puedan sacar cuentas igual por el tema de flujos, por el tema de cómo va, ¿no? Por supuesto. Digo, aquí manejamos residencial plus y premium, que al final, yo siempre le digo a los clientes, al final es un rango, ¿no? Y muchas veces, no, pues quiero un residencial, pero no es así porque es una casa personalizada. O sea, puede ser que quedes en un intermedio entre residencial y residencial plus, o un intermedio entre residencial plus y premium. Al final dependes mucho de tu diseño. Y algo importante, ¿no? Creo que de lo que más pesa en los presupuestos son subcontratos y acabados, ¿no? Sí. O sea, al final, si le metes mucha carpintería, se te va a tirar más hacia arriba. Si le metes acabados muy caros, se te va a tirar hacia arriba, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son creo que las que más pueden impactar. ¿Alguna otra recomendación que puedas dar a la hora del presupuestar, a la hora de querer hacer ciertos, o sea, ajustar tu proyecto a algún tipo de nivel de casa o algo? Ya, justamente lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, creo que nosotros los niveles que manejamos, residencial plus y premium, y creo que siempre lo comentamos igual a todos, no es tanto por ni la calidad del material, ni por el tamaño. O sea, es mucho por las cosas que le vas a querer meter, ¿no? O sea, hablando de carpintería, por los muebles de baño. Entonces, todo eso, el proyecto arquitectónico muchas veces va a transmitir lo que, como que el total del proyecto, cómo sería lo ideal que terminara. Y nosotros lo que hacemos con los clientes es, cuando se hace el presupuesto real, pues se puede ir ajustando ciertas cosas, y lo primero que tratamos de hacer es que se quiten cosas que posiblemente, si al final no está en el presupuesto que ellos quieren, pues vamos quitando algunas cosas, pero sin sacrificar obviamente temas de calidades, pero y también cosas que puedan ellos colocar tal vez a futuro también, ¿no? O sea, creo que es importante igual intentar no modificar el diseño principal, o sea, original. Okay. Entonces creo que esas son de las recomendaciones que a veces tratamos de hacer, y también que tengan en cuenta que si por alguna razón el flujo que ellos van a tener para la obra, aún así quieren irse a una casa más grande y no les va a dar con ese flujo, posiblemente se puede comentar desde el principio con la arquitectura. Son este tipo de recomendaciones que se les puede decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría un diseño de una casa que se pueda hacer por etapas. O sea, esas son como que las cosas porque ya arquitectura puede llegar a diseñarla de una manera en la que el costo de la segunda etapa tal vez no salga tan caro, o sea, o que sí se pueda hacer en etapas. Claro, porque sí, luego, que no se pueden. Sí, porque luego hay casas que no se pueden ni siquiera hacer por etapas. Entonces, creo que eso es muy importante, ser muy conscientes desde el principio, desde el cotizador, el ver cuánto es lo que tenemos, cuánto es lo que quiero, para poder saber más o menos por dónde va el diseño. Claro, sí, totalmente, totalmente. Sí, ahorita justamente estaba platicando con una cliente ese tema, ¿no? O sea, tal vez está dando un poco más alto el cotizador de lo que ella tiene, pero le dije, bueno, pues vamos a ver la parte de hacerlo por etapas o ver la manera de tal vez no poner ciertos acabados o cambiar ciertas cosas. Ahora, creo que nada más para cerrar me gustaría hacer esto, ¿no? Un cliente obviamente quiere ver opciones. Yo digo que en construcción es un poquito engañoso el tema de las opciones, porque no es como que veas, mira, esa taza
contra esa tasa. ¿Cuánto me están costando? Esta tasa está más barata, pues agarro esta, ¿no? Un presupuesto de construcción es mucho más elaborado que eso. Como dijimos, son 40, 50 hojas. Y una constructora, yo me acuerdo que una vez fuimos a ver pues una persona que también construía, estábamos haciendo un análisis estábamos con mucho trabajo y alguna persona quería construir, y dijimos, bueno, vamos a presentarle a alguna persona, y fuimos a ver a una constructora que solamente por ver su presupuesto nos dio un poco de miedo, ¿no? Eran muy pocos conceptos en Excel, de hecho, no con un programa diseñado para trabajar precio unitario, que son los programas que se usan para construcción, ya sea un Opus, un 5, un Neodata, y al final, si tú comparabas su precio con un precio de lo que nosotros habíamos hecho, obviamente era mucho más alto nuestro presupuesto, pero porque tenía muchísimos conceptos, ¿no? Y muchísimos volúmenes que él no estaba considerando en su precio. Al final, no se fue muy lejos de la historia, no se lo dimos, y al final resultó que esta persona, pues al final no tuvo algunos problemas con construcciones, porque por eso mismo, ¿no? O sea, dice, oye, va a costar 5 y termina costando 8, 10 o lo que sea, por el tema de conceptos, ¿no? Siempre hay riesgos de que incluso con un buen presupuesto te pueda costar más, ¿no? Cambios de proyecto, se aumentan más espacios, los precios de distintas cosas suben, siempre hay riesgos. Pero, ¿cómo puedes comparar constructoras de la manera más adecuada? Ahí a ver si opinas lo mismo que yo, porque yo siempre le digo algo a los clientes, quiero ver tú qué opinas. Pues mira, o sea, comparar a estas, o sea, las constructoras como tal, o sea, depende qué es lo que busca el cliente, ¿no? O sea, si buscas precio, pues bueno, o sea, digo, hay para creo que para todos los precios, ¿no? O sea, y como bien dijiste ahorita, así como te puede salir bien, te puede salir muy mal, ¿no? Si te vas solo por precio. Pero lo que hemos visto nosotros, creo que la experiencia de la parte de construcción es la claridad. O sea, creo que es un diferenciador el tema de la claridad, el hecho de que, y no solo por nosotros, en general con cualquiera, cuando contratas a alguien, tienes que saber qué es lo que qué es lo que estás comprando, ¿no? O qué es lo que te están vendiendo. Entonces, si solo te dan una hoja, como dices, ¿no? O sea, de 10 conceptos y que al final te dan un monto, pues realmente, ¿qué realmente estás comprando? ¿Cómo sabes que realmente está incluyendo todo lo que estaba en tu proyecto, ¿no? O sea, no hay forma de poder... puede ser que tú te das una idea y el constructor tenga otra. Que nos ha pasado, o sea, ya nos ha pasado igual es eso, ¿no? Sí. O a veces están las famosas letras pequeñas, igual que lo dice por allá, y el cliente a veces no entiende lo que está leyendo a veces de esas letras pequeñas. Pero realmente lo que dice es, no te estoy incluyendo lo mismo que está en el diseño, ¿no? Te estoy incluyendo cosas más económicas, otra cosa totalmente. Y donde vienen las sorpresas. Entonces, yo creo que el tema de la comparación de las constructoras viene mucho en esta parte de la claridad. El hecho de que realmente intentar ser lo más claros posibles con lo que están comprando, los alcances, con el tema de los alcances, qué está incluido y qué no está incluido. Porque igual lo hemos escuchado 20,000 veces, ¿no? El hecho de que luego te entregan tu casa y no tienen calentador, que son cosas que, digo, tú tal vez esperabas que sí ibas a llegar a tu casa a bañarte. Pero si no está en el presupuesto, pues no está incluido. Pero a veces no lo dice el presupuesto. Son cosas que a veces no lo especifica y tú piensas que sí estaba, pero no. Entonces, digo, si en un presupuesto nuestro no tiene el calentador, es que no está incluido. En el nuestro sí, o sea, el nuestro está muy claro que lo que diga, por eso nosotros sí le dedicamos tanto el tiempo, ¿no? O sea, esas 3, 4 semanas realmente de hacer las cosas como debe de ser, porque podemos realmente, si vamos a tener algún detalle, va a ser mínimo. Sí, exacto. O sea, no van a ser cosas tan... Y el resumen trae igual que te incluye, que no te incluye. Que también esas dos cosas se meten en el contrato, que eso es algo importante. El presupuesto está anexado en el contrato con todos los conceptos que te están incluyendo. Yo, ¿sabes qué le digo a los clientes? Haz un presupuesto de precio unitario, quítale los montos de precio unitario y pasa todos el catálogo de conceptos y volúmenes a las constructoras con las que vayas a cotizar, y diles nada más que te llenen su precio unitario. Porque en el precio unitario eso ya depende de cada constructor, el precio que te estén dando, pero los volúmenes y el catálogo de conceptos debería ser universal para la casa. Es correcto. Entonces yo es lo que digo, invierte en un buen presupuesto, ya que tengas el presupuesto, la base completa, pide que te lo quite el precio unitario y mándalo si quieres cotizar con 2 personas o 3 personas y agarra el que más te guste, pero ya estás cotizando con una misma base para todos, porque si no, pues podría ser algo muy distinto que le decía al cliente, oye, y de repente cuando llegas al techo, es que no está el concreto incluido, esa es otra cosa. Oye, ¿por qué no va a estar? Pues porque si no está en el catálogo de conceptos, si no está en el presupuesto, pues posiblemente no estaba incluido, ¿no? Entonces hay que tener una buena base para poder hacer eso. Sí. De hecho, creo que siempre lo comentamos con los clientes, ¿no? Por eso nosotros, cuando cobramos las ingenierías, ¿no? O sea, todo el tema de la estructural y sanitaria eléctrica, presupuesto también, no hay ninguna, garantía de que se construya con nosotros. ¿Por qué? Porque, estamos dando un entregable, de alguna manera, de una ingeniería.
O sea, el presupuesto es una ingeniería, a fin de cuentas, igual de trabajo, que realmente es algo que ellos se llevan y así como lo pueden comparar, como dices tú, ¿no? Oye, le das el presupuesto a otra persona que lo quiera comparar, es totalmente válido, o sea, se puede, ¿no? Sí, o sea, nosotros igual lo final, hacemos. ellos ya pagan el presupuesto, tú les puedes dar incluso explosión de materiales, que sepan cuántos materiales van a necesitar, que sepan cuánto van a pagar de mano de obra, lo que vayan ellos necesitando. Como tú dijiste, estos presupuestos traen muchos datos internos, que al final ellos ya pagaron por esa información y se les puede dar la información de, oye, ¿cuántos jornales necesitas aproximadamente para la casa? ¿Cuántos blocks? ¿Cuántos cementos? ¿Cuánto alambre? ¿Cuántos clavos? Todo eso ya está cuantificado dentro del presupuesto y es un valor agregado que aunque no construyan su casa ahorita o la construyan con alguien más, ya tienen toda esa información para llevarse, ¿no? Exacto, sí. Pues sí, totalmente. ¿Algún comentario antes de cerrar el tema del presupuesto? ¿Lo que quieras enfatizar, algo que quieras decir? Yo creo que nada más lo que ya venimos comentando, ¿no? El tema de la importancia, ¿no? Del presupuesto, pues no necesariamente irte por el más barato, o sea, no necesariamente eso te va a salir más barato, o sea, muchas veces al final termina saliendo o más caro, o con muchas sorpresas o mucho estrés mental también, ¿no? O sea, luego el tema de que no contemplabas eso. Entonces, creo que eso es muy importante igual, esa consideración de que sea muy claro o sea, yo quiero construir, que sea muy claro lo que estoy contratando. Creo que eso es una de las cosas más importantes. O sea, creo que sí, es eso. Totalmente. Yo creo que, y justamente estaba leyendo en un libro hace poquito, ¿no? El factor de seguridad, ¿no? Lo hablaba de temas financieros, es un libro que se llama, creo que La psicología del dinero se llama. Y hablaba del factor del riesgo y decía una cosa súper subvalorada es el factor del riesgo que siempre tienes que tener a la hora de hacer inversiones, etcétera. No es un libro de inversiones, pero lo pensé muy parecido con el tema del presupuesto, ¿no? Hay un factor de riesgo, o sea, por más elaborado y profundo que estés, nunca vas a quitar ese factor de riesgo, siempre hay un factor de riesgo. Lo que puedes hacer es disminuir el riesgo, o sea, hacer un buen presupuesto te disminuye muchísimo el riesgo de que haya una desviación del presupuesto, ¿no? Y eso es importante saberlo. Al final, estás comprando seguridad con un buen presupuesto, de que no hayan sorpresas en el futuro. Porque, como dicen, el Excel aguanta todo, ¿no? Totalmente. Y te podrán decir, oye, y ya ves, le digo a los clientes, oye, yo te podría decir que esta casa te va a costar 3 millones, pero ¿para qué te miento si te va a costar 3,5, ¿no? O sea, lo que yo trato de hacer no es darte un precio más barato, es tratar de darte la verdad de cuánto va a costar esto, calculando las cosas de la mejor manera y la mejor ingeniería que se puede tener para llegar a lo más cercano a la verdad, ¿no? Sí, eso es correcto. Totalmente. Una última duda. ¿Cómo? O sea, ya dio Riz un presupuesto. En la parte ya que entra en la construcción y todo, ahí me gustaría que hables un poquito de este margen que se da este margen de seguridad justamente que da la constructora para asegurarse que el cliente no pague más, ¿no? Que es una de sus garantías de que al final se trata de que no se pague más de lo que sea en el presupuesto. Pues mira, nosotros, o sea, ese margen igual lo hemos estado, trabajando, ¿no? O sea, un poquito para poder llegar al punto en el que no le cueste tampoco más al cliente y que sepan los clientes que igual nosotros estamos poniendo nuestra parte en eso, ¿no? De que el precio que les damos, o sea, realmente tiene un pequeño margen que nosotros estamos absorbiendo. Y si llegara a haber detalles, llegara a haber algún error, pues nosotros igual estamos absorbiendo parte de eso, ¿no? O sea, y la idea es que no le cuesta al cliente más. Eso siempre es nuestra prioridad, siempre es cumplir con el precio que damos, ¿no? O sea, y este margen surge justamente con lo que dijiste hace ratito igual, ¿no? El hecho de que por más ingeniería que le hagamos, por más tiempo, un mes que le dedicamos a eso, que tenemos a varias personas dedicadas a eso, se cometen errores igual de presupuesto. O sea, es algo que no se puede evitar en proyectos tan grandes con 40 hojas ¿cómo se llama? De entregable, ¿no? O sea, no se puede evitar, pero sí tratamos de que ese margen que le colocamos, pero es mínimo, que realmente es parte de nuestra utilidad realmente, o sea, el cliente lo vea como ese apoyo de nuestra parte igual, por si llegara a haber algún pequeño error en los presupuestos, realmente sepan que nosotros igual respondemos, o sea, respondemos con eso, pero que de alguna manera pueden haber. Sí. O sea, la constructora está dispuesta a sacrificar un porcentaje de su utilidad o una gran parte de su utilidad con tal de respaldar el presupuesto que ya dieron, porque como dices, o sea, nadie está exento de poder haber cometido un error, entonces ustedes dan esa garantía igual, o no damos esa garantía. Sí, damos esa garantía. Oye, Mari, una pregunta, ¿cuáles son las 3 cosas que más elevan el costo de construcción de una casa? Lo tocamos un poquito con el tema de los niveles de la casa, ¿no? O sea, el residencial, plus y premium. Creo que es el tema de los acabados, ¿no? O sea, el tema de qué tanto acabado le quieras meter a la casa es una de las principales cosas, ya sea qué tanta carpintería.
O sea, ya no estamos hablando solamente de puertas, estamos hablando que si le quieren meter closets, le quieren meter cocina completa, que le quieren meter algún mueble diferente, muros de madera, de piedra, de mármol. Esas son las cosas que más se elevan en un presupuesto. Creo que la segunda nos podríamos ir, yo creo que se mete un poco al tema estructural, pero es el tema de la amplitud de la casa. No, o sea, que a veces no se nota tan fácil, o sea, no es como que, vamos a quitar nada más la carpintería a una puerta, sino es a veces en el mismo diseño de la casa, cuando son espacios muy abiertos o volados, hace que la estructura sea muy pesada, o sea, realmente requiera mucho acero, mucho concreto, y eso tal vez no es tan fácil de ver, pero sí encarece mucho las casas, y obviamente se encarece también con ventanales, ¿no? Con tema de cancelerías. ¿Qué otra cosa igual podría ser que encarece mucho en las casas? Yo creo que es... me podría ir yo al tema de siempre de acabados o tema de vestiduras, ¿no? O sea, tema de lámparas, tema de muebles de baño. Iluminación, ¿no? O sea, porque de iluminación, así como hay lámparas de 100 pesos, o sea, hay de 1,000, de 2,000 pesos, 5,000 pesos. O sea, realmente hay una gran variedad. Entonces, realmente sí depende mucho también de qué tanto o qué es lo que quieran elegir de proyecto de iluminación. De proyecto de iluminación y de muebles de baño también. O sea, todo el tema de griferías, ¿no? También. O sea, hay griferías de 1,500 pesos, o sea, y hay hasta de 10,000 pesos, ¿no? Entonces, igual son cosas que pueden aumentar mucho en el presupuesto, depende qué es lo que quieran, ¿no? Ok, perfecto. Y una pregunta que creo que sería interesante es, ¿cuáles son las red flags que te brincan cuando una constructora te da un presupuesto, ¿no? O sea, ¿qué serían los red flags cuando te entregan un presupuesto que digas, chin? Creo que el primerito es que no te entreguen un presupuesto. O sea, pues sucede, o sea, que solo es lo que ya platicamos, te dan un paramétrico o te dan algo, un resumen, ¿no? Como dijimos igual, de una hoja. Es algo que te da un poquito que pensar, ¿no? O sea, de cómo analizaron realmente la casa. O sea, yo creo que ese es el primerito, es que no te den algo, un entregable tan desglosado, creo que es lo primerito. Lo segundo es que igual nos ha pasado, o sea, o nos han llegado proyectos de casas que no hay ninguna ingeniería en el proyecto, ¿no? O sea, no hay ninguna ingeniería estructural sobre todo, y ya hay un precio de la casa. Y para nosotros es algo que no se puede cotizar una casa sin saber realmente la estructura. Entonces, creo que ese es un segundo red flag, que tal vez que te dieron una cotización sin tener como que toda la información necesaria para poder cotizarla. Te pueden dar un precio aproximado, pero no un precio diario, un precio unitario. Exacto, pero la cosa es que luego los clientes no lo saben, o sea, nunca se los dicen. Entonces, esa para mí creo que sería una segunda red flag. Y tercera, si te dan un presupuesto, muy rápido. Okay. O sea, el hecho de que te den en una semana o en 3 días, 4 días un presupuesto, te digo, estamos hablando de una casa completa, ¿no? O sea, tal vez es una remodelación o algo, sí se pueda, pero una casa completa, que te lo entreguen en una semana o en 4 días o en 5 días, yo ahí lo pensaría de que tal vez no lo analizaron realmente a detalle. O sea, porque... Estuvo muy a las prisas, ¿no? Sí, o sea, Posciente estuvo muy a las prisas porque, digo, nosotros ya lo comentamos igual, nos lleva 3 semanas, 4 semanas hacer un presupuesto en forma y dedicado, ¿no? Entonces... Yo creo que por ahí sería... Y checado, o sea, porque igual... Y revisado, sí. Y revisado, claramente. Sí. Okay, perfecto, muchas gracias. Perfecto, sí. Súper bien. Creo que es algo interesante de saber. Y digo, muchísimas gracias, Mario. ¿Alguna red que te puedan seguir? Pues tú la sabes, Gus, y creo que ya lo has comentado varias veces, pero ya saben, en la página web de Orriza y también en la página está el cotizador, que creo que Gus ya lo había comentado antes, pero está el cotizador en el que pueden realmente... Pues si quieren construir o tienen pensado construir en un futuro cercano o lejano, pueden más o menos ver como cuánto les va a costar su casa y como cuántos metros cuadrados también tienen pensado construir. Súper. Gracias, Mario.